Bueno, y lo anticipábamos, vamos a hablar de uno de los temas, creo yo, de la jornada, Adrián, y para hablar al respecto estamos en comunicación telefónica con Pedro Zapata, quien es secretario, ¿no?, de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Te saluda Cristian Enríquez, Pablo Silveira y Adrián Machado. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, tengo entendido de que te agarramos en la calle, pero me imagino que bueno, estás muy al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no?, con la educación pública, más que nada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí estamos siguiendo la sesión del Congreso en donde están tratando el presupuesto y bueno, y justamente pendiente de qué va a pasar con el artículo 75, que deroga el presupuesto universitario aprobado, además de la emergencia al Garrahan y discapacidades, lo cual por ahí es bueno remarcar que es inconstitucional y además está prohibido por otra ley anterior que impide que el presupuesto derogue leyes vigentes. Sí, bueno, ¿qué tal, Pedro? Esto sí lo comentamos hace un rato que advirtieron distintos... No, está bien, porque lo veníamos charlando, que advirtieron distintos especialistas sobre la inconstitucionalidad y sobre todo después está la cuestión de política ya, de una especie de una jugada por lo bajo del oficialismo, metiendo esto de sopetón, derogando leyes en un proyecto de presupuesto que debería ser únicamente para tratar otras cuestiones, ¿no? Exactamente, eso es un presupuesto anual. Bueno, pero atado a esto, viste, me parece que lo que es interesante de remarcar es que esta disminución le pega de lleno no solo a la parte a todo lo que es la educación superior, la educación pública, y también la generación de conocimiento, ¿no? Porque hace poquito se dieron de baja las convocatorias más grandes que existían, o las únicas que quedaban para el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Entonces estamos en una espiral que va a conducir a una decadencia profunda en la ciencia y la tecnología argentina. Creo que esto también lo charlábamos con mis compañeros acá en la mesa. Argentina, por lo menos en países, podemos decir, de ingreso medio, se ha convertido con estos últimos cambios que mencionás, no sé si hay muchos más casos que prácticamente no destina presupuesto a la investigación, a la ciencia y a la técnica. Exactamente. Argentina en este momento, el año 2025, que es el que se está terminando, destinó alrededor del 0,11% del PBI a ciencia, la mayor parte a salarios de funcionarios que están en lo que era el ministerio y algunas líneas menores, y prácticamente no, es el único país de Sudamérica, no hay otro país de Sudamérica que no invierta absolutamente nada en ciencia, porque en realidad, como siempre lo digo cuando charlamos así con el sector periodístico, es muy importante entender que si bien está bien que potenciemos, que querramos que la ciencia se transfiere, porque es justamente la mayor ambición que tenemos los científicos también, es decir, que la ciencia termine en algo aplicado, que vos lo puedas vivir a diario, que lo puedas consumir, que lo puedas aplicar, pero para que eso pueda ocurrir, tiene que haber un surgimiento y un nacimiento de la ciencia, una experimentación previa que conduce justamente a darle valor. Por un lado, fíjate que están las críticas al tiempo que llevaron las vacunas y la generación de nuevos medicamentos, y por otro lado se quiere leer en un libro como le decía el otro día a un periodista, en un libro de 10.000 páginas, quieren leer las últimas 10 páginas y dejar de lado todo el resto del contenido previo, ¿no? Y eso es imposible de sostener. Totalmente, y hay un caso, me parece, paradigmático del país, sobre todo por el expertise, el desarrollo que ha tenido Argentina y que ahora está también en serio riesgo, ya se está desarmando y ya está la intención de que simplemente sea una cuestión de llave en mano con los Estados Unidos sin transferencia tecnológica. Me refiero a que Argentina, por propia voluntad, está desarmando su sector nuclear, por ejemplo. Exactamente, está desarmando el sector nuclear. Fíjate que se había dejado casi armada se había
justamente pensando en la transferencia también, porque no es que no existía una mirada hacia la transferencia, se había preparado y se habían impulsado capacidades científicas que terminaban incluso en la industria para la fabricación de vacunas. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene escasa fabricación de vacunas propias, y tenemos un gran consumo externo y un calendario de vacunación intenso. Por otro lado, fíjate lo que es también el tema del litio. Era muy importante sostener la investigación y la generación de capacidades para el aprovechamiento del litio, y bueno, y en este momento ese insumo es fundamental para los electrónicos, para todo lo que es la electrónica moderna, va a pasar a sacarse y exportarse y de manera cruda, digamos, para que otro ¿cómo se llama?, la utilice. Claro, No sé si te acordás sí, del burdo ejemplo de la parte forestal hace muchos años, yo me acuerdo, cuando nosotros producíamos la madera y los juguetes de madera y los lápices los hacían en Chile, en Brasil y en otros países limítrofes, entonces estamos en lo mismo. claro, exportamos materia prima y importamos ya bienes finales. Claro, y no le damos valor agregado, y el valor agregado viene de la mano del desarrollo tecnológico y del desarrollo de capacidades que vos tengas en el país, porque la tecnología va avanzando. Para ser más eficiente necesitas que surjan nuevas tecnologías, ensayarlas, ver cómo funcionan y luego la podrás transferir. Eso es un poco el problema en el que estamos metidos. Sí, justamente ya, y antes de pasar plenamente a la cuestión universitaria, que es acuciante, uno siempre piensa cuando ve la alianza inquebrantable, de nuestro país hoy en día con Estados Unidos y con Israel, sobre todo este último país que, bueno, si tanto se quiere afianzar la relación, se podría empezar por copiar algo que hace aquel país de destinar el 6%, si no me equivoco, de su PBI Sí, a la investigación, por ejemplo. Eso sería exactamente. interesante, ¿no? Sí, sí, Israel destina el 6%, Estados Unidos cerca del 5%, Europa entre el 4 y el 5%, es decir, los países desarrollados que pretenden sostenerse en el tiempo invierten en ciencia y tecnología, porque una vez que vos generás esto que decíamos, es como plantar una semilla, ¿no? Vos ponés la semilla en la tierra, vas a tener que sostenerla durante un montón de tiempo, regarla, abonarla, tratarla bien, tratar de que no se insole, todo este tiempo, y luego de 30 años vas a tener un árbol que le va a poder empezar a sacar el jugo, más tiempo. Y eso Pero, es lo que sí, no se entiende. claro, realmente, como el ejemplo del libro me parece muy atinado, muy práctico, fácil de entender, ¿no? De las últimas 10 páginas. Exactamente, viste que esto a muchos por ahí les pasa, o nos pasa, que uno es curioso, viste, entonces vos tenés un libro nuevo y querés saber cómo termina, pero te olvidaste de ver toda la trama. Claro, pasando más allá de cómo finalice, que no es menor, pero bueno, no sabemos todavía, esto creo que será un poco más sobre la noche, este Sí. debate en la Cámara de Diputados, la situación en la universidad sigue siendo complicada en cuanto a gastos de funcionamiento, en cuanto a los salarios docentes y no docentes, ¿no? Sí, sí, mira, por un lado nosotros, por ahí para que la audiencia lo recuerde, nosotros tenemos un presupuesto que tiene alrededor de entre un 90% más o menos, para redondear, un 90% equivalen a los salarios del personal en general. Esto está muy venido a menos, y hoy en día el salario de un docente simple está por debajo del límite de la línea que se considera para estar en la pobreza, por ejemplo. Entonces, es muy difícil sostener, o los docentes que tienen una dedicación simple, o docentes que queremos, por ejemplo, que estén en la industria y estén con nosotros, empiezan a elegir quedarse con la industria porque, bueno, eso les reditúa más. Y por otro lado, también, como está muy disminuida la carrera de investigador a la par de la carrera docente, también muchos empiezan a buscar otros destinos laborales. Eso en cuanto a la planta, ¿no? O sea, la planta hemos perdido mucho poder adquisitivo a lo largo de este tiempo, porque los incrementos son menores que la pérdida inicial que existió cuando se produjo una devaluación del 100% en un mes, que fue cuando asumió el presidente. Y además de ese porcentaje, el 10% representan lo que llamamos gasto de funcionamiento. Y eso está, además de estar atado a la baja salarial, viene muy a cuentagotas. Ahora actualmente, por ejemplo, nos deben cuatro meses
de presupuesto de gasto de funcionamiento. Entonces realmente estamos haciendo como magia para poder cerrar el año. No falta pagar los proyectos, falta hacer una inversión importante, y además de eso, te redondeo así para que la audiencia entienda, el 2% de eso que viene para gasto, de ese 10% que viene para gasto de funcionamiento, o sea, fíjate, llevarlo a ese, ya hace el cálculo, representa lo que viene en el presupuesto establecido para función ciencia y técnica. Recordemos que por más que digan lo que se diga en los medios y en los TikTok y todo eso, la universidad no puede cambiar el rubro al que viene destinado una partida. Nosotros debemos rendir exactamente la partida en la que viene, de la manera que viene estipulado, se rinde hasta el último centavo que se gasta, y además de eso, ese presupuesto de ciencia, el presupuesto que va a ser aprobado en el Congreso, o que suponemos que van a aprobar el 2026, por ejemplo, si vos lo comparás con el valor de un proyecto medio, la Nación lanzó ahora una convocatoria de proyectos muy escasa, van a financiar solo 50 proyectos en Argentina. Pensá que en Argentina hay alrededor de 5.000 proyectos activos, entonces imagínate que lo que van a financiar, ¿no? ¿Y dónde? Bueno, esos proyectos, un proyecto de envergadura media, se considera actualmente, está alrededor de los $200.000 por proyecto, ¿no? Y el presupuesto que viene para la universidad, para ciencia y técnica de toda la universidad, no alcanza los $90.000. Entonces, con el presupuesto de ciencia no podemos sostener un proyecto de envergadura, y sin embargo la universidad tiene alrededor de 300 proyectos activos. Justamente pensando en tres patas, por ejemplo, de la universidad, nosotros hemos hablado ya que son daños que lo hemos vivido acá en Argentina, que parcialmente se puede recuperar con el tiempo, pero es muy difícil. Nos decía también el tema de la planta docente, nos decía en su momento el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya se han empezado a perder docentes, que como comentabas vos, con otra oferta laboral ya se han ido. Lo mismo pasa con investigadores, y acá hay un punto central, me parece, sobre todo cuando el discurso oficial va siempre de la eficiencia económica, etcétera. Es muy central este argumento, Pedro, pero fíjate que acá estamos diciendo esto es un despilfarro del Estado, porque vos gastás un montón, invertís, mejor dicho, un montón de dinero en formar personas que después llegan a ser investigadores, para después regalarlo, entre comillas, por nada. Exactamente, vos pensás que un muchacho que ingresa, a una chica, un chico que ingresa a estudiar a la universidad, ponele que pongámosle viento a favor, que en 5 años se reciba, obviamente a veces le lleva un poco más. Bueno, ahí está invirtiendo 5 años de su vida. En los últimos años de la carrera generalmente ya se involucran con la parte de investigación. De ahí hacen un posgrado, una beca de posgrado les lleva unos 5 años más. De ahí hacen una estancia postdoctoral, unos 3 años más. Y ahí recién entran a la carrera de investigación. O sea, vos tenés mínimo entre 10 y 15 años formando una persona, que una vez que termina esa instancia es cuando la persona dice, bueno, ¿voy a seguir con esto o no voy a seguir con esto? Y justamente ahí el camino que uno hace no es mágico, uno va aumentando la dedicación en el tiempo, va consiguiendo otras oportunidades, y esa captación que tienen que tener, que se tiene del personal que se va a dedicar a la ciencia, es lo que está fallando. Y a los jóvenes, al dedicarse a otra actividad y ser seducidos, obviamente ellos quieren vivir, necesitan comer todos los días, necesitan llevar el pan a la casa. Eso hace que se destinen a otra tarea, y eso va a hacer que en 4 años de este gobierno vamos a perder 1 o 2 generaciones completas de recambio científico, y eso va a atrasar a la Argentina terriblemente. Y bueno, ni hablar de la cuestión que también afecta al estudiante, ¿no? Al ingresante, al que está en los primeros años, por las cuestiones económicas. También hemos recabado a lo largo de este programa distintos testimonios, ¿no? De gente que no puede costearse, porque también la universidad se ve complicada con fondos correspondientes a becas, a comedores, a albergues, y se ha visto un descenso en la matrícula, lo cual es trágico también, porque termina achicando la oportunidad de la persona. Exactamente, porque lo que pasa es que estamos copiando un modelo, y eso te lo dice todo el mundo. Vos, cuando querés crecer, cuando querés impulsar el desarrollo de un país, tenés que pensar en cuál es la situación del país, analizar la situación de partida, pensar cuál es la idiosincrasia de los tuyos, cómo está la situación de tu gente, y ahí planteas algo que puede o no parecerse algo de afuera, pero copiar modelos foráneos para aplicarlos en un lugar donde no calzan,
no funciona. Y lo que están queriendo aplicar acá es un modelo, y si vos mirás los chicos que estudian en la universidad, bueno, yo mismo te diría que si la universidad hubiera sido paga, yo no hubiera estudiado para nada, porque no podía costearme la universidad. Nosotros teníamos una familia éramos 4 hermanos, mi papá vendía pan, mi mamá era maestra, imposible pagar una universidad del estilo que está planteando esta gente, ¿no? Y Misiones, particularmente, es una sociedad que necesita justamente una universidad que tenga comedor, que tenga albergue, necesita el pasaje gratuito para poder trasladarse de un lado a otro, necesita poner, igualmente hay una gran inversión que hacen las familias, porque bueno, necesita vestimenta, traslado, no es que no se está invirtiendo nada, y es la mejor inversión que puede hacer un Estado, y es una inversión que debería continuarse. Hay muchos lugares donde recortar el Estado. La Argentina es un Estado militarizado y sin embargo nadie ve eso. Pedro, por mi parte la última, pero no menos importante, sí, bueno, vamos a cerrar con esto. Me parece importante consultarte sobre la perspectiva del año próximo, del año entrante, del ciclo lectivo, si realmente corre el riesgo de inicio el año 2026. Sí, mira, nosotros el presupuesto que se va a aprobar, como es un presupuesto inferior a lo que se calculó en el CIN hace un cálculo que tiene que ver esto que yo te explicaba de los salarios, ¿no es cierto? Aunque vos no hagas un aumento de la salario, que vayas haciendo eso que va ocurriendo con la inflación, que lo van pintando, y lo que vas a necesitar para pagar los alquileres, está en creo que cerca de un 40% reducido de lo que pidió el CIN. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que este presupuesto que están aprobando nos garantiza un funcionamiento de unos 8 meses, una cosa así del año, y obviamente van a tener que venir partidas presupuestarias que son discrecionales, que nosotros hacemos las gestiones para que vengan, porque por eso estamos constantemente hablando con el gobierno, no es que no tenemos ningún diálogo, nosotros estamos constantemente pidiendo, hablando, insistiendo sobre las partidas que nos van faltando, pero es imposible, hace muy difícil la planificación presupuestaria anual, porque vos para planificar un año tenés que saber cuánto vas a recibir. Es decir, yo por ejemplo, en ciencia y técnica, tengo que saber cuánto voy a recibir, si voy a recibir 10 millones, 20 millones, 30 millones, o sea, cuánto va a ser el presupuesto de la universidad para poder decirle a los investigadores, mirá, planifiquen proyectos, qué sé yo, que no se gaste nada, planifiquen proyectos medios, planifiquen proyectos grandes, porque ahí está un poco ahí está la eficiencia fiscal que tanto se pregona. Entonces la discrecionalidad atenta contra la eficiencia fiscal. Pedro, muchísimas gracias, muy claro, muy preciso, y seguramente te estaremos consultando por alguna otra cuestión, porque esto lamentablemente, esta situación va a continuar en el tiempo. Sí. Te agradecemos mucho por tu tiempo acá desde Circus, muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta y cuenten conmigo, y disculpen que por ahí justo había salido a hacer las compras. Un abrazo grande. Bueno, chao. Pedro Zapata, doctor, Así es. el secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones, también coordina